Mi esposa heredó el patrimonio de su difunto padre y me echó de la casa. Creía que lo tenía todo para ella, pero una sola condición ignorada en el testamento la dejó con las manos vacías, mientras yo, legalmente, tomé el control de todo. Tengo 34 años y he trabajado en la administración de obras durante los últimos 12 años. Empecé como estructurista ganando 200 pesos la hora. Fui ascendiendo hasta llegar a la estimación y coordinación de proyectos. Nada glamoroso, pero es un trabajo honesto que paga las cuentas y no requiere fingir ser alguien que no soy. Mi esposa, Valeria, nunca ha trabajado un día en su vida adulta. Y lo digo literalmente. Cuando nos conocimos en la carne asada de un amigo hace 9 años, ella tenía 23 y se estaba tomando un tiempo para descubrir qué quería hacer. Esa fase de descubrimiento de alguna manera se extendió a una carrera de tiempo completo de no hacer absolutamente nada productivo. Se despertaba alrededor de las 11 de la mañana, pasaba 2 horas en su celular en la cama, y luego migraba al sofá para ver maratones de reality shows. Su ejercicio diario consistía en caminar de la recámara a la cocina para quejarse de que yo no había comprado la marca correcta de yogur. La marca incorrecta era cualquier marca que yo realmente hubiera comprado. Cada mañana me iba a trabajar a las 6. Ella todavía estaba dormida. Cada tarde regresaba a casa a las 6. Ella estaba exactamente donde la había dejado esa mañana, en el mismo lugar en el sofá, con la misma pijama, la misma expresión vacía mientras veía a extraños remodelar casas o competir por rosas. ¿Cómo estuvo tu día?, le preguntaba, ya sabiendo la respuesta. Agotador. Tuve muchísimo que hacer. Ese muchísimo incluía ver 4 horas de reality shows, deslizar la pantalla en redes sociales por 3 horas más, y tal vez, si se sentía particularmente ambiciosa, prender el lavavajillas que yo había llenado la noche anterior. Su padre, don Roberto, hizo su fortuna en el desarrollo de bienes raíces comerciales. Empezó con un solo edificio de oficinas en los años 80 y lo convirtió en un imperio valorado en más de 540 millones de pesos para cuando cumplió los 70 años. El hombre entendía de negocios, del valor de las propiedades, y aparentemente, entendía a su hija mejor de lo que cualquiera le reconocía. Valeria creció en esa mansión en las lomas de Chapultepec, el tipo de lugar con una entrada circular, columnas que no tenían ningún propósito estructural y los suficientes metros cuadrados para albergar a un pequeño pueblo. Su infancia consistió en colegios privados, campamentos de verano en Suiza y la creencia general de que el dinero aparecía por arte de magia cada vez que ella quería algo. Don Roberto pagó nuestra boda, nos compró una casa y cubrió los estados de cuenta de las tarjetas de crédito de Valeria durante los primeros 5 años de nuestro matrimonio. Intenté rechazar su ayuda varias veces, pero él solo me ignoraba con un gesto, diciendo que la familia cuidaba de la familia. Debí haberme dado cuenta de que se refería a que yo era familia, no necesariamente su hija. Lo que pasa al casarte con alguien que nunca ha tenido que trabajar por nada es que no entiende lo que realmente significa el trabajo. Yo llegaba a casa después de 10 horas en una obra, cubierto de polvo de tablaroca, y ella se irritaba porque llegaba tarde a cenar. La cena eran las sobras de comida a domicilio del día anterior, mal recalentadas. Siempre estás trabajando, se quejaba, como si mi empleo fuera algún pasatiempo que elegía en lugar de pasar tiempo de calidad viéndola usar sus redes sociales. Alguien tiene que pagar la hipoteca, le respondía, aunque técnicamente don Roberto había liquidado la hipoteca como regalo de bodas. De todas formas mi papá paga todo. ¿Para qué te molestas? Esa frase resumía por completo la visión del mundo de Valeria. Trabajar no tenía sentido porque papito tenía dinero. El esfuerzo era innecesario porque alguien más se encargaría de ello. La responsabilidad era algo con lo que lidiaban otras personas. Recuerdo esta vez, a unos 3 años de casados, cuando se descompuso nuestro boiler. No era una gran emergencia, pero no teníamos agua caliente y necesitaba ser reemplazado. Llegué del trabajo planeando llamar a un plomero y Valeria estaba teniendo un colapso total. «Llevamos 6 horas sin agua caliente», gritó. «¿6 horas? Esto es inaceptable». ¿Llamaste a alguien para arreglarlo? Ese es tu trabajo. Yo no sé cómo hacer esas cosas. Se llama a un plomero. Literalmente, eso es todo. Llamas a un plomero. Bueno, no sabía a cuál llamar. La mujer tenía un teléfono inteligente en la mano 12 horas al día, pero no podía deducir cómo buscar plomeros locales.
Terminé llamando a 3 compañías, pidiendo cotizaciones, programando el reemplazo y pidiendo el día libre en el trabajo al día siguiente para estar ahí durante la instalación. La contribución de Valeria fue quejarse de que el nuevo boiler estaba feo, y preguntar por qué no había podido conseguir uno que combinara con la estética de nuestro cuarto de lavado. Durante 7 años, interpreté el papel del esposo devoto, mientras ella interpretaba el papel de la princesa mimada, esperando su reino. Sus amigas eran exactamente igual que ella, mujeres que nunca habían tenido un empleo, viviendo del dinero familiar o de los ingresos de sus maridos, pasando sus días en clases de spinning de las que se quejaban, y en branches que subían a sus historias de Instagram. Estas mujeres venían para lo que Valeria llamaba tardes de vino, lo que significaba 4 de ellas bebiéndose 2 botellas de alcohol caro que don Roberto había pagado, mientras se quejaban de lo difíciles que eran sus vidas. Yo llegaba a casa y las encontraba desparramadas por mis muebles, con copas por todos lados. La tabla de quesos demolida, mientras discutían el agotador desafío de elegir entre 2 destinos para vacacionar. Carlos trabaja en la construcción, le dijo Valeria una vez a su amiga Sofía, usando el tono que la gente reserva para discutir condiciones médicas desafortunadas. Oh, Sofía me miró con lástima. Eso debe ser muy duro para tu cuerpo. Es un trabajo honesto, respondí. Claro, pero ¿no quieres hacer algo más sofisticado? Mi esposo está en finanzas. El esposo de Sofía heredó la firma de inversiones de su padre y la había llevado a la ruina 2 veces antes de que su familia lo rescatara. Pero claro, finjamos que estar sentado en una oficina apostando con el dinero de otras personas es más sofisticado que construir cosas que no se derrumban. La única vez que Valeria mostraba un entusiasmo genuino era al ir de compras. La mujer podía pasar 4 horas comparando cojines decorativos y regresar a casa con 6 de ellos, costando cada uno más que mi presupuesto semanal del súper. Nuestra casa parecía la sala de exhibición de una mueblería porque ella seguía comprando cosas nuevas, aburriéndose, y comprando aún más cosas. Un mes, calculé que había gastado 125,000 pesos en decoración para el hogar, 125,000 pesos en velas, jarrones y objetos decorativos que no servían para ningún otro propósito más que ocupar espacio. Cuando mencioné que esto podría ser excesivo, me miró como si hubiera sugerido que viviéramos en una cueva. Se llama tener buen gusto, Carlos. A algunos de nosotros nos importa nuestro entorno. A mí me importa nuestro entorno. Por eso arreglo las cosas cuando se descomponen y le doy mantenimiento a la propiedad. Eso es diferente. Eso es solo mantenimiento básico. Hablo de crear un espacio que refleje quiénes somos. Quienes éramos, al parecer, era gente que necesitaba 17 cojines decorativos y 4 colecciones diferentes de velas aromáticas. Cuando sugerí que tal vez podría conseguir un trabajo o ser voluntaria en algún lugar, me miró como si le hubiera sugerido unirse a una secta. ¿Por qué haría eso? No necesitamos el dinero. No se trata de dinero. Se trata de tener un propósito. Mi propósito es administrar nuestro hogar. Administrar nuestro hogar significaba mandarme listas del súper por mensaje de texto y ocasionalmente prender el lavavajillas. Mientras tanto, yo estaba haciendo la verdadera administración del hogar, pagando los recibos, programando reparaciones y manejando cualquier cosa que requiriera seguimiento o competencia básica. Hace unos 2 años, don Roberto empezó a enfermarse. Nada dramático al principio, solo lo normal que pasa cuando cumple 75 años. Perder el ritmo, olvidar cosas, ocasionalmente necesitar ayuda con tareas que solían ser sencillas. Su doctor le diagnosticó demencia en etapa temprana junto con los problemas normales del envejecimiento, artritis que hacía que le temblaran las manos, problemas de presión arterial y el apagado gradual de un cuerpo que había trabajado duro durante 7 décadas. La respuesta de Valeria fue evitarlo. Demasiado estresante, decía. Demasiado deprimente. No podía soportar verlo deteriorarse. Entonces, adivinen quién empezó a pasar los fines de semana en casa de don Roberto ayudándolo a organizar los papeles del negocio y asegurándose de que realmente comiera de forma adecuada. La primera vez que me aparecí por allá, don Roberto estaba intentando hacer el desayuno y había quemado tanto su pan tostado que la alarma de humo estaba sonando. Estaba parado en la cocina, confundido sobre por qué la alarma no dejaba de sonar, sosteniendo una espátula como si ésta pudiera tener las respuestas. Don Roberto, ¿se encuentra bien?, le pregunté abriendo las ventanas para despejar el humo. Carlos,
¿qué haces aquí? Se veía avergonzado. Solo estaba haciendo el desayuno. ¿Qué tal si yo hago el desayuno y usted me dice qué quiere? Caímos en esta rutina. Yo llegaba los sábados por la mañana con ingredientes frescos del súper, comida de verdad, no las comidas congeladas con las que había estado sobreviviendo, y cocinábamos juntos. Bueno, yo cocinaba mientras él supervisaba y me contaba historias. Don Roberto y yo desarrollamos esta relación en la que yo llegaba los sábados con unas tortas de un café que a él le encantaba, y nos sentábamos en su estudio revisando archivos o simplemente platicando. Me contó historias sobre cómo construyó su negocio, sobre los errores que había cometido y sobre sus arrepentimientos respecto a cómo había criado a Valeria. El estudio era donde don Roberto se sentía más cómodo. Libreros del piso al techo organizados por temas. Un enorme escritorio de roble que había sido de su padre. Sillas de piel desgastadas y suaves por décadas de uso. Se sentaba en su lugar habitual y hablaba durante horas sobre los tratos que había cerrado. Las propiedades que había desarrollado, los riesgos que habían valido la pena y los que no. Empecé con un solo edificio, me dijo un sábado. 8 departamentos, la mitad vacíos, en una colonia que todos decían que no iba a ningún lado. Pagué 1.6 millones de pesos por él allá por 1983. Todos pensaban que estaba loco. ¿Qué lo hizo comprarlo? La colonia no iba a ningún lado porque nadie estaba invirtiendo en ella. Pensé que alguien tenía que ser el primero. Remodelé esos departamentos, los renté a precios justos a gente decente. Y en un plazo de 2 años. Toda la cuadra empezó a mejorar. Lo vendí por 3.6 millones de pesos y compré otros 3 edificios. Tenía esta forma de explicar los negocios que tenía mucho sentido. No esa jerga corporativa que escuchas en los edificios de oficinas, sino sabiduría práctica sobre ver potencial donde otros veían problemas. Le di demasiado, admitió una vez hablando de Valeria. Pensé que estaba siendo un buen padre, proveyéndole todo lo que necesitaba. Resulta que solo le estaba enseñando que nunca tendría que ganarse nada. Todavía es joven, sugerí, aunque no me lo creía. Tal vez madure y se le pase. Don Roberto me dirigió una mirada triste y comprensiva. Carlos, tiene 31 años. Si no lo ha entendido a estas alturas, ya no lo va a hacer. No se equivocaba. Estas conversaciones se convirtieron en lo más destacado de mi semana. Don Roberto me trataba como a un igual, me pedía mi opinión sobre decisiones de negocios y realmente escuchaba cuando yo hablaba de proyectos de trabajo. Era el tipo de respeto que nunca había recibido de Valeria ni de su círculo social. Cuando la condición de don Roberto se deterioró el año pasado y requirió cuidados las 24 horas del día, fui yo quien se coordinó con los doctores, armó la cama de hospital en su oficina en casa y se aseguró de que sus medicamentos estuvieran organizados correctamente. Valeria lo visitó quizás 2 veces en 6 meses, siempre con alguna excusa sobre estar demasiado sensible o muy ocupada. ¿Muy ocupada haciendo qué? Deslizando el dedo en sitios web de muebles. La enfermera de cuidados paliativos, una mujer muy amable llamada Carmen, me hizo a un lado un día y dijo, don Roberto sigue preguntando por su hija. Yo llamo a Valeria, ella promete venir y luego encuentra alguna razón por la que no puede hacerlo. Al final, Carmen dejó de preguntar por ella. Su suegro es un buen hombre, me dijo Carmen una tarde mientras revisaba los signos vitales de don Roberto. No mucha gente cuida a sus suegros como usted lo hace. Él ha sido mejor conmigo que mi propia familia, respondí. Sinceramente, me doy cuenta. Se ilumina cuando usted entra. Pregunta por usted todo el tiempo cuando no está aquí. Eso me pegó más fuerte de lo que esperaba. Este hombre que apenas me conocía hace 8 años, ahora me consideraba lo más cercano a una familia que le quedaba. Las últimas semanas de don Roberto fueron difíciles. El hombre que había construido un imperio se vio reducido a batallar con tareas básicas. Su mente estaba lúcida, pero su cuerpo le fallaba. Me sentaba con él durante horas, a veces leyéndole el periódico en voz alta, a veces simplemente haciéndole compañía mientras se quedaba dormido por ratos. La demencia empeoró hacia el final. Algunos días pensaba que yo era alguien de su pasado, un socio de negocios o un viejo amigo. Otros días estaba perfectamente lúcido, tan agudo como siempre, hablando sobre sus planes para el patrimonio y asegurándose de que sus asuntos estuvieran en orden.
Una tarde, cuando estaba teniendo un buen día, lúcido y platicador, me agarró la mano con una fuerza sorprendente. Eres un buen hombre, Carlos. Mejor de lo que esta familia merece. Me reí intentando restarle importancia, solo intento ayudar. No, su agarre se hizo más fuerte. Has sido más un hijo para mí que cualquier otra persona. Quiero que sepas eso. En ese momento, pensé que solo estaba siendo sentimental, un anciano reflexionando sobre su vida, apreciando a las personas que habían estado presentes. No tenía idea de lo que realmente había planeado. Don Roberto falleció un martes por la mañana en marzo. Carmen me llamó al trabajo, dijo que había sido pacífico. Se había ido mientras dormía. Salí de la obra inmediatamente, manejé a la casa y me senté con él por un rato, a pesar de que ya se había ido. La habitación estaba en silencio, excepto por las máquinas que desconectaron. Se veía en paz, finalmente libre del cuerpo que le había estado fallando durante meses. Me senté allí pensando en todas esas mañanas de sábado, todas esas conversaciones, todas las lecciones que me enseñó sobre los negocios y la vida, y sobre lo que realmente importaba. Llamé a Valeria desde el estudio de don Roberto. Tu papá murió esta mañana. Hubo silencio por un instante y luego, oh, está bien. Probablemente sea lo mejor. Estaba sufriendo. Sin lágrimas, sin emoción. Solo un reconocimiento clínico, como si le hubiera dicho que había que pagar el recibo del cable. ¿Vas a venir?, le pregunté. ¿Qué caso tiene? Ya está muerto. Colgué sin responder. Pasé otra hora sentado con don Roberto antes de que llegaran los de la funeraria. Carmen apareció a pesar de que su turno ya había terminado. Ayudó a coordinar todo. Se aseguró de que la transición se manejara con dignidad. Tuvo suerte de tenerlo, me dijo mientras lo sacaban en la camilla. Yo no me sentía afortunado, me sentía vacío. El hombre se había convertido en un padre para mí más que mi propio papá, con quien hablaba quizás 2 veces al año, y ahora se había ido. El funeral fue pequeño. Algunos socios de negocios, unos pocos parientes lejanos y vecinos que habían conocido a don Roberto durante décadas. Valeria llegó con un vestido negro de diseñador que probablemente costaba más que el ataúd, revisó su celular durante el servicio y se fue inmediatamente después sin hablar con nadie. Yo di el panegírico porque nadie más se ofreció de voluntario. Hablé sobre la perspicacia para los negocios de don Roberto, su generosidad, su sabiduría silenciosa. Mencioné cómo había construido un imperio a través de trabajo duro y decisiones inteligentes. De cómo siempre tuvo tiempo para las personas que importaban. No mencioné que su propia hija ni siquiera se molestó en visitarlo mientras moría. La lectura del testamento estaba programada para el jueves siguiente. El abogado de don Roberto, el licenciado Fernando Ruiz, había manejado sus asuntos durante 30 años. Un tipo distinguido, probablemente rozando los 70 años, con ese tipo de autoridad calmada que proviene de lidiar con el drama de la gente rica durante décadas. Nos sentamos en su oficina, yo, Valeria, y su prima Jimena, quien había heredado la colección de relojes antiguos de don Roberto. La oficina tenía ese olor a dinero viejo, a cuero, cera para madera y alfombra cara, peces de trofeo montados en las paredes y títulos de derecho de universidades. Fotos del licenciado Fernando dándole la mano a políticos y líderes empresariales. Fernando abrió el testamento leyendo con el lenguaje legal estándar. Luego llegó a los legados. Jimena recibió los relojes. Varias organizaciones benéficas recibieron donaciones que sumaban más de 36 millones de pesos. Y luego la parte principal, a mi hija Valeria, le dejo todo mi patrimonio, incluyendo la propiedad en el 4127 de Lomas de Chapultepec, todas las cuentas financieras, los portafolios de inversión y las participaciones empresariales, con un valor estimado actual de 600 millones de pesos. Valeria no reaccionó, simplemente se quedó sentada ahí con una expresión de superioridad, como si lo hubiera sabido desde el principio. Fernando continuó leyendo números de cuenta específicos, descripciones de propiedades y detalles de inversiones. La lista se prolongó por 10 minutos. Bienes raíces en 3 estados de la República, portafolios de acciones diversificados en múltiples sectores, intereses comerciales y empresas de las que nunca había oído hablar. La mera magnitud de la riqueza de don Roberto era asombrosa.
Admito que me desconecté durante los tecnicismos legales. Números, información de cuentas, escrituras de propiedades. Mi cerebro no podía procesar la cantidad de dinero que se estaba discutiendo. 600 millones de pesos. Ese número no se sentía real. Después de la lectura, Valeria firmó papeles mientras yo esperaba torpemente, sin estar seguro de si se suponía que debía estar allí. Fernando le entregó una carpeta gruesa llena de documentos, le estrechó la mano y le dijo que llamara si tenía preguntas. En el coche, Valeria ya estaba en su celular enviándoles mensajes a sus amigas. 600 millones, dijo sin levantar la vista. O sea, sabía que papá tenía dinero, pero esto es una locura. Es una gran responsabilidad, sugerí. Ella se rió. ¿Responsabilidad? Voy a contratar a gente para eso. Voy a viajar, a comprar lo que quiera y a vivir mi vida realmente. ¿Qué hay del legado de tu papá? El trabajo de la fundación que quería hacer. Carlos, está muerto. A él ya no le importa. Este dinero es mío ahora, y lo voy a disfrutar. Esa noche, pidió la comida para llevar más cara que pudo encontrar, de un lugar japonés que cobraba 700 pesos por cada rollo de sushi, abrió una botella de champaña que don Roberto había estado guardando para algo especial, y brindó por su libertad financiera. Me senté frente a ella a comer sushi excesivamente caro que sabía a sushi normal, viéndola celebrar la muerte de su padre como si se hubiera ganado la lotería, lo cual supongo que, desde su perspectiva, así fue. Probablemente deberíamos reunirnos con un asesor financiero, sugerí. Para asegurarnos de que estamos administrando esto correctamente. Puso los ojos en blanco. ¿Nosotros, Carlos? Esta es mi herencia. ¿Verdad? Pero estamos casados. Nos afecta a los dos. Me afecta a mí. Tú solo vienes de acompañante. Los siguientes días fueron irreales. Valeria empezó a comprar como si estuviera intentando estimular la economía ella sola. Coche nuevo, una Range Rover que costó más de lo que yo había ganado en 2 años. Muebles nuevos. Contrató a un diseñador que cobró 180,000 pesos solo por la consulta. Un guardarropa nuevo. Vi cómo el estado de cuenta de su tarjeta de crédito superaba los 360,000 pesos en compras de ropa. Contrató a un diseñador de interiores para remodelar toda la casa en la que vivíamos. Luego decidió que mejor preferiría simplemente mudarse a la mansión de don Roberto. Despidió al diseñador, perdió el depósito de garantía, y no le importó, porque ¿qué eran 270,000 pesos cuando tenía 600 millones? ¿Nos vamos a mudar a Lomas de Chapultepec?, pregunté. Yo me mudo. Tú puedes venir si quieres. Esa frase debió ser mi señal de alerta, pero todavía estaba procesando todo, la muerte de don Roberto, la herencia, el repentino cambio de Valeria a un modo de narcisismo total. Sus amigas empezaron a tratarla de manera diferente. De repente, ella era el centro de atención de toda reunión social. A la que todos le daban la razón. La persona cuya opinión más importaba. El dinero hace eso, cambia la forma en que la gente te ve, incluso cuando tú no has cambiado en lo absoluto. Sofía, que solía menospreciar sutilmente a Valeria por no tener su propia riqueza, ahora le estaba pidiendo consejos de inversión a una mujer que nunca en su vida había cuadrado una chequera. Para el lunes siguiente, ya había mudado la mayor parte de sus cosas a la mansión. Yo seguía en nuestra casa terminando la fecha de entrega de un proyecto, planeando mudar mis cosas ese fin de semana. El miércoles por la noche, llegué a casa del trabajo y encontré todas mis pertenencias en bolsas de basura en el pórtice de la entrada. Ropa, artículos de aseo personal, mi laptop, artículos aleatorios de mi escritorio. Todo simplemente arrojado en bolsas de basura negras como si me estuvieran desalojando. Eran 8 bolsas en total, 8 bolsas de basura representando 7 años de matrimonio y 34 años de vida. Mis botas de trabajo asomándose de una bolsa. Camisas de vestir arrugadas en otra. Fotos familiares mezcladas con suministros de baño en una tercera. La llamé. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están mis cosas afuera? Oh, cierto, su voz sonaba casual, como si estuviéramos hablando sobre qué cenar. Quería hablar contigo de eso. Voy a seguir con mi vida, Carlos. Ya no te necesito.
¿A qué te refieres con que no me necesitas? Tengo dinero ahora. Dinero de verdad. No necesito que finjas proveer o lo que sea que creías que estabas haciendo. Así que, probablemente deberías buscar otro lugar para vivir. Las palabras no me cayeron el 20 al principio. 7 años de matrimonio y me estaba echando por teléfono como si fuera un roomie que hubiera encontrado en internet. Valeria, estamos casados. Sí. Y podemos lidiar con eso después. Ahorita, solo necesito que te vayas. Como que me estás matando la vibra. ¿Matándole la vibra? Mi existencia estaba interfiriendo con sus vibras. ¿Y qué? Se supone que solo me tengo que ir. Así es como funciona esto generalmente. Búscate otro lugar para vivir o para morirte. Sinceramente no me importa cuál. Colgó el teléfono. Me quedé parado en mi propio pórtice mirando bolsas de basura llenas de mi vida, intentando entender qué acababa de pasar. Mi esposa había heredado 600 millones de pesos y decidió que yo era desechable. Que no valía la pena retenerme. Que no valía la pena una cortesía básica. Simplemente fui descartado inmediatamente como si nunca hubiera importado en lo absoluto. Tuve que reírme de lo absurdo de la situación. No fue una risa de felicidad. Más bien como el tipo de risa que te sale cuando la realidad se vuelve tan ridícula que tu cerebro hace cortocircuito. Subí las bolsas a mi camioneta, manejé sin rumbo fijo durante 1 hora y terminé en el motel Starlit sobre la carretera a Toluca, a 800 pesos la noche. Un letrero de neón parpadeante con la mitad de las letras fundidas. Máquinas expendedoras que solo aceptaban cambio exacto. La habitación olía a limpiador industrial intentando esconder sin éxito décadas de decisiones cuestionables. La cama tenía una de esas colchas delgadas que han sido lavadas tantas veces que son básicamente transparentes. Paneles de madera en las paredes, manchas de humedad en los azulejos del techo, un baño del tamaño de un closet con una regadera que probablemente violaba los códigos de sanidad. Me senté en la cama con su delgado edredón y manchas cuestionables. Me quedé mirando las paredes con paneles de madera, pensando en lo rápido que todo se había venido abajo. Esa mañana, tenía una esposa y un hogar. Esa noche, estaba viviendo en una habitación de motel que hacía que las celdas de una prisión parecieran atractivas. Valeria mandó un mensaje de texto alrededor de la medianoche: por cierto, me quedo con la casa. Puedes quedarte con tu camioneta y lo que sea que haya en esas bolsas. Considéralo tu compensación. Mi compensación. 7 años de matrimonio y estaba recibiendo bolsas de basura y una camioneta de 12 años de antigüedad con más de 220,000 kilómetros. Pasé los siguientes días como en una neblina, actuando por inercia en el trabajo, regresando al motel, comiendo sándwiches de gasolinera porque no me alcanzaba para restaurantes, tratando de averiguar qué seguía. Llamé a un abogado de divorcios el viernes por la tarde y agendé una consulta para la semana siguiente. Fue entonces cuando algo que don Roberto había dicho empezó a darme vueltas en la cabeza. Habíamos estado viendo esta vieja película de guerra unos 6 meses antes de que muriera. Algo con submarinos e intensas decisiones estratégicas. Durante un corte comercial, don Roberto se dirigió a mí. Eres un buen hombre, Carlos. Mejor de lo que esta familia merece. En ese momento, asumí que se refería a que yo trataba bien a Valeria a pesar de sus obvios defectos o que yo lo estaba ayudando cuando a su hija ni le importaba. Pero la forma en que lo había dicho, el énfasis en esta familia, me hizo pensar que había algo más. Don Roberto era muy meticuloso. El hombre tenía sistemas de archivo codificados por colores, organizaba su cochera por tipo y tamaño de herramienta, y planeaba todo, hasta qué calcetines usaría en qué día de la semana. No era el tipo de persona que le dejaría 600 millones de pesos a alguien sin considerar todos los resultados posibles. Entonces, ¿por qué le dejaría todo a una hija que lo había ignorado, que nunca había trabajado y que había pasado toda su vida demostrando cero responsabilidad o competencia? Cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. El domingo por la mañana, llamé a la oficina del licenciado Fernando, saltó el buzón de voz y le dejé un mensaje explicando quién era y que tenía preguntas sobre el patrimonio de don Roberto. Me regresó la llamada en menos de 1 hora. Carlos, su voz sonaba sorprendida. ¿Dónde has estado? He estado intentando localizarte durante más de 1 semana. ¿Intentando localizarme?
¿Por qué? Porque necesitas estar involucrado en la liquidación de la herencia. Tu esposa dijo que te habías mudado de estado y que no querías ningún contacto relacionado con la herencia. Las piezas empezaron a encajar. Ella le dijo que me mudé. Dijo que te habías reubicado por trabajo y que no estabas interesado en los trámites del patrimonio. Me pareció extraño dado lo cercano que eras a don Roberto, pero ella fue muy insistente. Licenciado, estoy viviendo en un motel sobre la carretera a Toluca. No he ido a ninguna parte. Hubo una larga pausa. Creo que es mejor que vengas a mi oficina. Hay algo que necesitas ver. El lunes por la mañana me reporté enfermo en el trabajo por primera vez en 3 años. Me puse mi camisa menos arrugada. Manejé a la oficina del licenciado Fernando en el centro. Estaba esperando con esa gruesa carpeta de la lectura del testamento, además de otro sobre que yo no había visto antes. Carlos, me estrechó la mano con firmeza. Voy a ser directo contigo. Tu esposa me ha estado mintiendo, y sospecho que a ti también te ha mentido. Deslizó un documento sobre su escritorio. Era el testamento de don Roberto, pero diferente de la versión que había escuchado en la lectura. Este es el testamento completo. Lo que leí la semana pasada fue la primera sección, los legados estándar. Hay una segunda sección que solo se revela bajo ciertas circunstancias. Mi nombre estaba resaltado en amarillo en la página 4. Fernando se ajustó los lentes y leyó en voz alta: el legado a mi hija Valeria de todo mi patrimonio está condicionado al trato que le dé a su esposo Carlos tras mi muerte. Si ella no lo trata con el respeto, la dignidad y la consideración propios de un cónyuge, su herencia será revocada inmediatamente y transferida en su totalidad al señor Carlos. Me quedé mirando las palabras, leyéndolas una y otra vez, intentando hacer que mi cerebro aceptara lo que significaban. No entiendo. ¿Por qué haría esto? Fernando se recargó en su silla. Don Roberto vino a verme unos 8 meses antes de morir. Dijo que había estado observando cómo te trataba Valeria, cómo te daba por sentado, cómo no mostraba aprecio por tus cuidados y tu dedicación. Le preocupaba que, una vez que él no estuviera, ella te descartaría. Tenía razón en eso. Tenía razón en muchas cosas. Don Roberto me dijo, y cito: mi hija es lo suficientemente arrogante como para ahorcarse con su propia soga. Solo me estoy asegurando de que la soga esté claramente etiquetada. La condición tenía una ventana de 30 días. Si Valeria me trataba con decencia básica durante 30 días después de heredar, el dinero era de ella. Si no lo hacía, todo pasaba a mis manos. Me echó a los 9 días, dije en voz baja. Lo que significa que, legalmente, la condición ha sido activada por sus propias acciones. Valeria ha perdido su herencia. Sentí que la habitación me daba vueltas. 600 millones de pesos, una mansión, portafolios de inversión. Todo porque mi esposa no pudo fingir ser un ser humano decente por un mes. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Fernando empezó a sacar documentos. Ahora te transferimos todo a ti. La casa, las cuentas, las participaciones empresariales, todo. ¿Puede ella apelar esto? Puede intentarlo, pero el testamento es extremadamente claro. Y don Roberto se aseguró de que fuera infalible. Incluso incluyó documentación. Llevaba un diario sobre el comportamiento que ella tenía hacia ti, y grabó llamadas telefónicas donde ella te menospreciaba. Mensajes de texto donde despreciaba tu trabajo. Construyó un caso demostrando que no te respetaba. Don Roberto había estado reuniendo pruebas durante meses, documentando cada instancia de crueldad e indiferencia por parte de Valeria, creando un registro innegable de que ella incumplía la condición básica de tratarme como a un ser humano. Pasamos 3 horas revisando papeleo. Fernando ya había iniciado el proceso después de intentar localizarme durante una semana, así que la mayor parte del trabajo legal estaba hecho. Solo necesitaba mis firmas, mi información bancaria y mi acuerdo para aceptar la herencia. Una cosa más, dijo Fernando sacando un sobre cerrado. Don Roberto te dejó esto. Adentro había una carta escrita a mano en la papelería personal de don Roberto. Carlos, si estás leyendo esto, significa que Valeria mostró sus verdaderos colores. Siento que hayas tenido que pasar por eso. Pero me alegra saber que estarás bien cuidado.
Fuiste más hijo para mí de lo que yo merecía. Usa este dinero sabiamente. Vive bien y no te sientas culpable de nada. Ella tomó su decisión. Esta es tu recompensa por ser un ser humano decente cuando tenías todos los motivos para no serlo. El mundo necesita más personas como tú y menos personas como la que yo crié por accidente. Cuídate mucho, Roberto. Doblé la carta cuidadosamente, la volví a guardar en el sobre, e intenté no ponerme emocional en el despacho de un abogado. Para el final de la tarde, el papeleo estaba firmado. Fernando hizo un par de llamadas. En cuestión de horas, todas las cuentas que habían sido de don Roberto fueron congeladas y estaban siendo transferidas a mi nombre. Las tarjetas de crédito de Valeria dejaron de funcionar. Su acceso a las cuentas de la mansión desapareció. Todo lo que ella creía suyo, de repente ya no lo era. Manejé a un motel normal, no el Starlit, a algún lugar con sábanas limpias y una presión de agua que no se sintiera como si alguien te estuviera escupiendo desde arriba. Me senté en la cama, miré mi teléfono, e intenté procesar que había pasado de estar en la calle a valer 600 millones de pesos en una sola tarde. Alrededor de las 9 de la noche, mi teléfono empezó a llenarse de notificaciones. Valeria, por supuesto. ¿Qué hiciste? Mis tarjetas no funcionan. El banco dice que mis cuentas están congeladas. Contéstame en este instante. Luego, mensajes de voz. Su voz sonando cada vez más llena de pánico. Carlos, esto no es gracioso. Regrésame la llamada. Algo pasa con las cuentas. ¿Hiciste algo? Te lo juro, si tú estás detrás de esto, te voy a destruir. Ignoré cada mensaje. Dejé que entrara en pánico. Dejé que experimentara la misma confusión y vulnerabilidad por la que me había hecho pasar cuando tiró mis cosas en el pórtice. A la mañana siguiente, manejé hacia Lomas de Chapultepec. Fernando ya había enviado el aviso de que yo era el dueño legal y seguridad había sido informada. El código de la reja funcionó cuando lo ingresé. Los enormes portones de hierro se abrieron de par en par como si me estuvieran dando la bienvenida a casa. La entrada circular se veía exactamente como la recordaba de todos esos fines de semana ayudando a don Roberto. La fuente seguía en funcionamiento. El agua caía en cascada a través de 3 niveles de piedra tallada. El jardín estaba inmaculado. Alguien seguía dándole mantenimiento. Probablemente contratos en piloto automático que don Roberto había establecido años atrás. Valeria estaba en los escalones de la entrada, con el teléfono pegado a la oreja, gritándole a alguien. No me importa lo que diga su sistema. Tengo millones. Vuelva a revisar. Bueno. Me estacioné justo enfrente y me bajé de mi camioneta, que de repente se veía muy fuera de lugar en medio de toda esta riqueza. Ella volteó, me vio y se quedó congelada a mitad de una frase. Carlos, ¿qué haces aquí? Vengo a mi casa. Pestañeó rápidamente, su cerebro intentaba procesarlo. ¿A qué te refieres con tu casa? Esta es mi casa. Saqué la carpeta que me había dado Fernando, las nuevas escrituras con mi nombre. Se las entregué. Escaneó la primera página y la confusión se convirtió en preocupación. Pasó a la segunda y la preocupación se convirtió en miedo. Empezó a leer más rápido y sus manos comenzaron a temblar. El color se esfumó de su rostro como si alguien hubiera jalado el tapón. Para cuando llegó a la cláusula de la condición, le temblaban las piernas. Esto es falso, susurró. Llama al licenciado Fernando si quieres. Él te lo confirmará todo. Estás mintiendo. Estás intentando robarme mi herencia. Levanté las llaves que Fernando me había dado. Pesadas llaves de latón en un llavero con las iniciales de don Roberto. Estas son de verdad. La transferencia es real. Me echaste a los 9 días después de heredar, eso violó la condición. Todo pasa a mis manos. Se desplomó sobre los escalones, la carpeta resbaló de sus manos y los papeles se esparcieron por el costoso mármol como hojas blancas en el viento. No, no, esto no puede estar pasando. Papá no me haría esto a mí. Te hizo exactamente esto. Sabía exactamente quién eras. Ella levantó la vista. El rímel le empezaba a correr a pesar de que no había estado llorando.
Era solo el impacto lo que le humedecía los ojos. Soy su hija. Se supone que yo debía heredar. Se suponía que ibas a heredar si me tratabas con decencia humana básica por 30 días. No pudiste llegar a 9. Esto no es justo. La ironía era perfecta. La mujer que me dijo que buscara otro lugar para irme a morir ahora estaba reclamando que la vida no era justa. Pudiste haberlo tenido todo, Valeria. Lo único que tenías que hacer era no ser cruel por un mes. Don Roberto te dio cada oportunidad para ser una persona decente. Empezó a buscar en su teléfono frenéticamente. Voy a llamar a mi abogado. Esto está mal. Él no puede simplemente cambiar su testamento así como así. Él no cambió su testamento. Este siempre fue el testamento. Solo que tú nunca te molestaste en leer más allá de la primera sección. Valeria intentó ponerse de pie, se tambaleó y se volvió a sentar. Observé su rostro mientras le caía el 20 de la realidad. La mansión me pertenecía. Las cuentas me pertenecían. El dinero, las inversiones, las participaciones empresariales, todo. Porque me había dicho que buscara otro lugar para morirme. ¿Qué se supone que debo hacer?, preguntó, con una voz pequeña por primera vez en años. No sé, buscarte un trabajo, tal vez buscar otro lugar para vivir. El reconocimiento brilló en sus ojos. ¿Me estás citando? Tú me dijiste que buscara otro lugar para vivir o para morirme. Así que, sí, te estoy citando. Considéralo sabiduría de vuelta. Fue entonces cuando empezó a llorar de verdad. No un llanto de dolor o de remordimiento, era un llanto de enojo. El tipo de lágrimas que brotan cuando alguien que nunca ha enfrentado las consecuencias, de repente tiene que enfrentarlas todas al mismo tiempo. Soy tu esposa. No puedes simplemente llevarte todo. No me estoy llevando nada. Tu padre me lo dio. El hecho de que me hayas echado a la calle solo lo hizo oficial. Me quedé ahí viéndola desmoronarse en los escalones de una mansión que solía ser suya. Sin sentir absolutamente nada. Ni satisfacción, ni venganza, ni victoria, solo un vacío donde solían estar 7 años de matrimonio. Voy a pelear contra esto, dijo entre sollozos. Te voy a demandar. Voy a probar que no era mentalmente competente cuando escribió esto. Lo escribió 8 meses antes de morir. Sus expedientes médicos muestran que estaba en su sano juicio. Él lo grabó todo, Valeria. Cada comentario cruel, cada mensaje despectivo, cada vez que no te importaba ir a visitarlo. Construyó un caso demostrando que incumpliste la condición. Levantó la vista, finalmente entendiéndolo todo. Me estaba poniendo a prueba. Te estaba dando una oportunidad. Y reprobaste. La dejé ahí en los escalones. Entré a la mansión como si fuera el dueño, porque lo era. El lugar estaba exactamente como don Roberto lo había mantenido. Valeria aún no había cambiado nada, probablemente estaba demasiado ocupada yendo de compras como para molestarse en tomar decisiones reales. Su estudio todavía tenía los libros organizados por temas. Negocios a la izquierda, historia en medio, biografías a la derecha. Su escritorio estaba despejado, a excepción de una foto de él y su difunta esposa el día de su boda. Me senté en su silla de piel, miré a mi alrededor esa vida de 600 millones de pesos e intenté descubrir qué seguía. Fernando me llamó esa tarde. Tuve noticias del abogado de Valeria. Están solicitando una reunión para discutir opciones de acuerdo. Ella no tiene nada con que llegar a un acuerdo. Lo sé, pero van a intentarlo. Solo quiero que estés preparado. La reunión tuvo lugar 2 días después en el despacho de Fernando. Valeria se apareció con algún abogado que había conseguido a duras penas. Probablemente el primero que le tomó la llamada sin pedir un anticipo. Un tipo joven, de unos 30 años, usando un traje que se veía demasiado forzado. El tipo de abogado que se anuncia en las bancas de los camiones. Su abogado claramente no estaba a la altura de la situación. Empezó con una postura agresiva sobre una influencia indebida y términos cuestionables sobre la capacidad testamentaria que probablemente apenas se había aprendido la noche anterior. Fernando lo dejó hablar durante 5 minutos y luego deslizó una carpeta sobre la mesa. Esta es la evaluación médica de don Roberto de 2 semanas antes de modificar su testamento.
Completamente lúcido. Este es el diario que llevó documentando el trato de su hija hacia su marido. Este es el testimonio de la enfermera de cuidados paliativos sobre quien lo visitó realmente durante sus últimos meses. Esto es. Sí, ok, ya entendimos, lo interrumpió el joven abogado. ¿Lo entiendes? Porque tu cliente parece pensar que tiene un caso cuando en realidad no tiene nada. Nos quedamos sentados en un silencio incómodo. Valeria no me miraba, solo clavó la vista en la mesa, probablemente dándose cuenta de que su fantasía de 600 millones de pesos se había evaporado como el rocío de la mañana sobre el pavimento caliente. ¿Y si negociamos?, intentó su abogado. Dividir el patrimonio 50/50. Fernando ni siquiera lo dignificó con una respuesta, solo lo miró fijamente hasta que el abogado se retorció en su traje barato. Ok, ¿y si su cliente violó una condición claramente establecida? El abogado titubeó. Fernando dijo, el testamento es explícito. Sus opciones son aceptar el resultado o gastar dinero en una demanda que de todas formas perderá. Valeria finalmente habló. ¿Y qué hay de la casa? ¿Puedo quedarme al menos con la casa en la que vivíamos juntos? La casa que don Roberto nos había comprado, pagado y puesto a su nombre para evitar complicaciones de impuestos. Esa casa, esa propiedad, es parte del patrimonio, explicó Fernando pacientemente. Ahora le pertenece a Carlos. Entonces, no me quedo con nada. Te quedas exactamente con lo que le dijiste al que tuviera. ¿Nada? La reunión terminó sin una resolución porque no había nada que resolver. Valeria había apostado toda su herencia a que yo sería demasiado débil o demasiado dependiente para desafiarla. Y había perdido espectacularmente. Solicité el divorcio a la semana siguiente. Valeria intentó reclamar que merecía una pensión alimenticia, pero estamos bajo el régimen de bienes separados en la Ciudad de México. Como la herencia no era un bien conyugal y ella había terminado el matrimonio voluntariamente al echarme de la casa, no tenía derecho a reclamar nada. El divorcio tardó 6 meses en finalizarse. 6 meses de Valeria peleando por cada detalle, intentando probar que merecía algo, lo que fuera de los escombros de sus propias decisiones. Sus abogados siguieron intentando desde diferentes ángulos: daño moral, terminación injustificada de beneficios conyugales, afirmaciones de que yo había manipulado a don Roberto. Nada de eso llegó a ninguna parte porque la evidencia era abrumadora. El diario de don Roberto tenía cientos de entradas documentando el comportamiento de Valeria. Grabaciones telefónicas donde ella me descartaba, mensajes de texto donde me llamaba inútil, el testimonio de Carmen, la enfermera de cuidados paliativos, y declaraciones de vecinos que me habían visto cuidar a don Roberto mientras Valeria se iba de fiesta con sus amigas. Terminó mudándose con su prima Jimena, la que había heredado la colección de relojes. Lo último que supe es que estaba trabajando de dependienta en una tienda departamental en la plaza, lidiando con el tipo de clientes que probablemente la tratarían como basura, igual que ella lo hacía cuando estaba del otro lado del mostrador. La justicia kármica fue casi demasiado perfecta. Valeria aún manda mensajes de vez en cuando, usualmente durante los días festivos o cuando necesita dinero. Siempre es alguna variación de esa herencia debió ser mía o te robaste el legado de mi padre. Nunca le respondo. No queda nada que decirle a alguien que pensó que el amor venía con condiciones, pero la herencia no. Don Roberto entendía algo que la mayoría de la gente no. No puedes enseñar humildad dándole a alguien todo en bandeja de plata. Se la enseñas mostrándoles exactamente lo que tenían y haciéndolos ver cómo desaparece por sus propias decisiones. Le dio a Valeria 600 millones de pesos. Ella eligió la crueldad en lugar de la decencia, y lo perdió todo. Mientras tanto, estoy viviendo en una mansión que nunca quise y administrando dinero. Nunca esperé estar dirigiendo una fundación, honrando a un hombre que fue más padre para mí que el mío propio.